Marito, vente para acá porque vamos a estar conversando sobre un tema tremendamente interesante respecto a los desechos que nosotros generamos en nuestra casa, donde hay algunos que podemos reciclar, es cierto, otros pasan directamente a la basura, pero hay otros, sobre todo algunos desechos orgánicos, que podemos transformarlos y convertirlos en fertilizantes. Y es por eso que el día de hoy nos acompañan aquí en Sabores Constanza Zapata y José Castellano, y son lombricultores y socios también del Club Namunto, que recibimos con este tremendo aplauso. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, muy bien. Vamos a invitar a Mario Velasco que Sí, se sume acá también. estoy. Porque, bueno, partamos en términos generales, ¿qué es Namunto? Ustedes son de este club, ¿cierto?, de lombricultores. ¿En qué consiste? Si nos pueden contar un poco. Bueno, básicamente Namunto es un club de compostaje y lombricultura. Nosotros nos dedicamos a la recolección y al tratamiento de los residuos orgánicos domiciliarios, empresas u eventos también. Ajá. Esto tiene que venir por iniciativa propia, es decir, yo en mi casa o en mi empresa, ¿debo separar mi basura, mis desechos para que ustedes lo retiren? ¿O es un trabajo que además hacen ustedes? Es decir, ustedes pescan todo lo que desecha una casa y ahí lo procesan. Nosotros, para poder darle el ciclo a los residuos, necesitamos primero entregarle esto a las personas, que son los baldes. ¿Ya? Ok. Son estos que Donde tenemos aquí. esos recipientes que tienen ahí señala qué es lo que se puede y no compostar dentro de estos baldes. Perfecto. Y una vez que nosotros le entregamos los baldes, las personas van echando los residuos dentro de estos recipientes. Ok, o sea... Todo parte- tipo de residuos orgánicos. Parte por la casa Parte o por la la casa. empresa. Mira, puedo leerlo, que es súper Sí, fácil, claro. además, porque además todos usamos esto en nuestra casa y todos tenemos restos de basura, de fruta y de verduras, cáscaras de huevos, filtros de café, saquitos de té, yerba mate, fósforos usados, hojas y flores y los palitos de sushi, por ejemplo. Sí. Todo eso va directamente aquí. Así es. Ajá. Y eso después ustedes lo pasan a buscar para Pues hacer... nosotros lo vamos a buscar una vez a la semana, recolectamos los baldes, les dejamos unos nuevos para que puedan continuar con el ciclo y nos los llevamos para tratarlos con compostaje y lombricultura. Y esto queda de esta forma. Ahora, ¿ese proceso nosotros podemos aprender a hacerlo en nuestra casa o definitivamente es un servicio que ustedes dan y efectivamente siempre lo hacen ustedes? O sea, el punto es que hay mucha gente que, bueno, más que quiere hacerlo, no lo puede hacer porque en los departamentos no tienen el espacio suficiente y tampoco no tienen las condiciones como para que el proceso se haga de manera correcta. Ok. ¿Qué sucede si el proceso no se realiza de manera correcta y no están en estas variables que son, por ejemplo, el oxígeno, el espacio? Aparecen las plagas, y que son las que están en el vertedero, los mosquitos. Y, por ejemplo, si tienes un patio, por muy pequeño que sea, igual no tiene el oxígeno suficiente, la aireación para que el proceso se haga, y entonces también pueden aparecer ratones, porque Sí, los claro. ratones están en todos lados. Sí. Entonces, como que al final del día nosotros nos hacemos cargo de todo el proceso asqueroso. Para que, La sí, sucia. que en verdad es súper necesario, porque si no está Obvio. este proceso asqueroso, vamos a terminar con todo en el vertedero y todo contaminado, lo orgánico contamina lo inorgánico, Claro, pues. y al final del día cuesta tan caro limpiar lo inorgánico que me queda ahí eternamente, y es por eso que entonces tenemos los vertederos y el problema. Si se hiciera la separación desde el comienzo, entonces el problema podría verse disminuido. Oye, yo tengo una pregunta. Voy a dejar aquí un momento el balde. ¿Qué es lo que tenemos acá? Porque esto me llama profundamente la atención. Y sé que además no es solamente un montón de tierra, sino que hay alguna amiga aquí incluida. Eso, que nos pueden comenten cómo es el contar. proceso. Una vez que ustedes retiran estos baldes con nuestros desechos, ustedes, ¿cuál es el proceso que hacen a continuación? Bueno, después de llevarlos de tu casa, los llevamos a Batuco, en donde tenemos uno de los centros de operaciones, o al Cajón del Maipo, y ahí vamos a separar. Algunos de los residuos se van a hacer un compost ¿Ya? y los otros los tiramos directamente a la lombricultura. Molemos los residuos para hacerlo más fácil. ¿Hay para alguna las lombrices. diferencia entre el compost y la Sí, lombricultura? tú puedes hacer compostaje sin lombrices, ¿Ya? y la lombricultura es un tipo de compostaje, que al final es reducir la materia. Ahí hay una Ahí está la lombriz lombriz. gigante. Está lleno de La lombrices. diferencia fundamental es que el compostaje actúa entre los 40 y los 70 grados y actúa en función a la fermentación de los residuos. ¿Ya? La lombricultura actúa a temperatura ambiente y las lombrices son las que se encargan de absorber o succionar todos los hongos y bacterias que proliferan en la descomposición, ¿Ya? y luego ellas secretan el humus. ¿Por qué en este proceso no hay olor? Es porque las bacterias siempre son las responsables del mal olor, ¿Ya? y las lombrices lo absorben. Entonces por eso no hay. En el compostaje, si no se trata de manera correcta,
hay mal olor. Ajá. Y ahí aparecen los mosquitos y todo eso. Ahora, chiquillos, parece una pregunta básica porque efectivamente, lo es. Pero ¿cuáles son los beneficios de hacer compostaje o hacer lombricultura? Bueno, dentro de los beneficios, la importancia que tiene esta idea que nosotros estamos queriendo desarrollar acá en Chile es que, si tú te das cuenta, ustedes estaban cocinaron palta, tomate y huevo. Sí. Y en la mayoría de las casas tú pones un balde, le pones una bolsa y echas los residuos ahí adentro. Después esa bolsa con orgánico y restos de inorgánico, si no lo separas, haces un nudo, lo dejas cerrado y lo tiras a la basura. Claro. Dentro de esa bolsa es que tú no permites que se desarrolle bien el proceso de descomposición. Entonces, dentro de la bolsa fermenta y genera una descomposición putrefacta. Claro. Entonces, parte de la importancia que tiene la lombricultura, lo que estamos haciendo es que, además del proceso de lombricultura propiamente tal, estamos eliminando la bolsa del ciclo de la basura. Con estos baldes. Con estos baldes. Porque si tú ves las imágenes icónicas de la contaminación en los océanos, es una tortuga que tiene una bolsa en la cara que la confunde con una medusa. Claro. Una garza que está completamente envuelta en una bolsa y no tiene posibilidad de moverse. Entonces también estamos contribuyendo de esa forma en la descontaminación global. Sí, claro. Y yo les quería pedir consejo, porque yo, por ejemplo, en mi casa, nosotros son 3 casas, la mía y la de 2 vecinos más, y tenemos justamente nuestro compostaje permanentemente, lo vamos llenando y todo. ¿Qué consejo le podemos dar a la gente que ya tiene en su casa este sistema para mantenerlo bien, para que efectivamente se logre el proceso de generar fertilizante o humus directamente para la tierra? Bueno, en los dos procesos, tanto en el compostaje como en la lombricultura, hay 2 variables que son fundamentales: la temperatura y la humedad. En particular, hablando primero con el compostaje, si tú no tienes una buena temperatura, las bacterias empiezan a hacer unos cerritos como un sándwich, materia seca, materia húmeda. ¿Ya? Y entonces cuando llega el momento de que aparezcan las bacterias descomponedoras, que aparecen a los 40 grados y empiezan a aumentar hasta los 70 la temperatura, luego se airea y vuelve a bajar a los 40 y vuelve a subir a los 70 y así durante como 1 mes y medio. Como te decía, si no controlas bien la temperatura y se te pasa de los 70 grados, va a llegar el punto en que eso nunca va a tener las propiedades que debería tener el compost. Ah, mira. Las pierde. Entonces va a ser tierra, sí, pero no va a ser compost, por los nutrientes que se requieren. Y bueno, la humedad es que si tú lo mojas demasiado, también se llegan los mosquitos porque se genera esta como sensación de putrefacción adentro, con mucho líquido. Bueno, la cosa es que en la lombricultura también tienes que cuidar esas variables porque las lombrices se pueden morir de frío o se pueden morir de calor. Ah, claro. Porque ellas tienen que actuar a temperatura ambiente. Y la humedad también porque ellas son de tierra, entonces es su naturaleza. Si ellas van hacia abajo siempre y abajo hay líquido porque drenó y no lo controlaste bien, entonces también se van a ahogar. Claro. Entonces ahí tenemos la opción de echarle café o acerrín o hojas para que absorban los líquidos. Para que absorban. O cartón picado, pero sin blanquear, sin tinta, no como estos de los cereales o de las cosas que venden, sino que el cartón común y corriente, el café. Ajá. Sí, picado. Y cuéntame una cosa, ¿por qué la lombriz californiana? ¿Podemos hacerlo con cualquier lombriz eventualmente o sí recomiendan ustedes por algún factor la lombriz californiana? Bueno, la lombricultura en realidad se hace con lombriz californiana roja porque por las cualidades que tiene la lombriz. Principalmente es la voracidad de la lombriz, que come mucho, se come su peso al día. Claro, entiendo que puede comerse su peso al día. Su peso al día y se reproduce muy rápido. Ya. Se reproduce una vez a la semana, pone un huevo que se llama cocón y del cocón pueden salir de 10 a 20 lombrices crías, que ya a los 3 meses están en condiciones para reproducirse. Ajá, lo otro que entiendo es que migran poco. Migran poco, sí. Por ejemplo, la del jardín, que es morada, más oscura, esa lo más probable es que a la primera lluvia se te vayan esas lombrices. Ajá. A diferencia de esta, que si le mantienes comida, se van a mantener en el lugar. Perfecto. Igualmente, si dejas de alimentarlas, se van a ir. Ustedes son un club y mi pregunta va, por ejemplo, un club. Por ejemplo, Vicky con sus vecinos tienen ya en sus casas que están haciendo este tipo de descomposiciones. Si quisieran tener estas lombrices para sumarlas y poder hacer este proceso, ¿cómo lo tienen que hacer? Bueno, ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede, pero como te decía antes, como el compost no es lo mismo que la lombricultura, hay que tener 2 espacios separados. Hay que tener una compostera y una lombricera, para tener las cosas separadas. Luego, por ejemplo, lo que nosotros de repente hacemos es ¿Pero que... ustedes les enseñarían cómo es el nosotros proceso? igual vendemos lombrices. Sí, vendemos lombrices. Vendemos lombrices y enseñamos a la gente que nos compra porque la idea no es
vendértelas y dejarte botado, porque en verdad esto es por más que en internet salga información, esto es una cosa de práctica y de prueba y error. Entonces la idea de nosotros, además de obviamente hacernos cargo de los residuos de nuestros socios, es que en verdad si tú lo puedes hacer en tu casa y tienes la disposición, nosotros te apoyamos y obviamente queremos que esto se expanda porque al final de 10 kilos de basura se obtiene 1 kilo de humus. Entonces el impacto que esto puede generar, si todo el mundo lo hiciera, es gigante. No, y siempre hay alguien que sabe más. Yo aquí reconozco que yo aporto con los desechos. No soy la que más maneja la ciudad. Tengo una vecina que, bueno, que es la encargada y que es seca y es la que más... Es que hay que hacerse cargo. Alguien tiene que hacerlo porque en verdad esto requiere trabajo. Y no diario, pero cada 2 o 3 días hay que estar pendiente. Adiestrar a la lombriz. Tienes que moverlo, tienes que airearlo, porque esto también se compacta. Como es tierra, la humedad se compacta y hay que darle, sacarlo de abajo. Claro. Ahora, para un espacio así, para una lombricera, ¿se dice? Una lombricera así, ¿cuántas necesito en una primera instancia? O sea, ¿cuántas nos recomiendan ustedes? ¿Cuántas nos van a Para vender? algo así, un núcleo. Un núcleo es más o menos uno de esos baldes que tiene aproximadamente entre las grandes crías y huevos, unas 2.500 lombrices. Son montones. Yo pensé que me iba a decir 20. Claro, yo también. Total, se reproducen rápido. ¿Y cuánto me demoro en yo juntar un tarro de esto en una familia de 4 personas y se lo debo ir echando diariamente o lo que se demore en llenar este balde? Sí, si lo vas a hacer en tu casa, ¿Sí? Si lo vas a hacer en tu casa, claro, diariamente va a depender absolutamente general, de la dieta de la persona, claro, de la y el familia, número... porque hay familias que lamentablemente no se alimentan tan bien y uno lo ve en los baldes porque te llega a la semana esto de orgánico, entonces lo más probable es que la dieta sea más envasada. Claro, Pero si es aquí lo importante es que hay que saber que la gente tiende a pensar que los vegetarianos o veganos nos entregan más residuos que el resto de las personas y es totalmente al contrario, porque ellos ocupan todo. Todo. No pasen esta semana porque me comí hasta las cáscaras. Y eso es efectivo, entonces también nosotros apuntamos a que si tú me vas a pasar un balde lleno de arándanos, por ejemplo, porque se te pasaron, o sea, ¿qué pasó antes que no le hiciste jugo, no lo congelaste, no lo hiciste mermelada? La idea también es apuntar al no desperdicio de alimentos, porque al final del día puedes llenar los baldes con un montón de cosas, pero ¿para qué comprarlas si al final tienes que pensar que al principio de la cadena te podrías haber ahorrado mucho dinero? Ahora, chiquillos, ustedes dijeron que de 10 kilos, de alguna manera, de desechos orgánicos, hacen 1 kilo de humus. Sí. ¿Ese kilo ustedes se lo devuelven a las personas? ¿Y cuáles son los beneficios? ¿Para qué sirve el humus? Bueno, sí, el humus nosotros se lo devolvemos a las personas. Como lo explicábamos antes, esto es un club de compostaje lombricultura. ¿Por qué tiene el sello de club? Es porque en el fondo nos interesa que las personas tengan un sentido de que son parte de lo que se está haciendo. Estamos un grupo de personas con una finalidad en común, apuntando a algo en particular. Entonces, dentro de lo que nosotros hacemos como estímulos para que las personas estén dentro de nuestro club, devolverles humus. Aquí está, mira, muéstralo. Para que ellos vean un poco el esfuerzo de su trabajo recompensado en la descomposición de la materia. Aparte de la descontaminación, que ya es una causa que debiese motivar de por sí. Claro. Después viene el humus y además mensualmente hacemos un regalo sorpresa que está relacionado a la sustentabilidad o a la cocina. Qué bueno. Con la intención de generar una mayor... Oye, esta tierra es una maravilla. Sí, ni siquiera te manchan la mano. ¿Eso es humus? Sí, esto es humus. Perfecto. ¿Y esta tierra podemos contarle un poco a la gente para qué sirve, cuáles son sus bondades? Mira, para lo que sirve principalmente es para darle como un shock de vitamina a las plantas. El humus es muy fuerte. Por eso te decía que el compost es distinto al humus, porque el compost es como un grado medio de descomposición de la materia. El humus es un grado superior. Entonces, si tú le pones al humus, o sea, a la planta humus como si fuera tierra de hoja o compost, que en verdad la tierra de hoja es compost de hoja, va a suceder que la planta se va a morir. Porque es como que, yo siempre explico esta analogía. Si a mí me duele la cabeza y yo me tomo una aspirina, me sano, pero si me tomo 10 me intoxico. Claro. Entonces a la planta es lo mismo. Eso es lo mismo, entonces. El humus es para... Claro, para darle un shock vitamínico. Bien. Y se recomienda siempre echarlo al inicio de cada estación, de modo que la planta esté mejor preparada para todos los cambios que se vienen. Son las 4 veces al año. Claro, a modo de mantención. Ahora, si la planta está enferma, obviamente que le puedes echar, pero tampoco demasiado, porque como te decía, si tú le echas demasiado, la planta se va a resentir y va como a caerse y puede llegar el momento en que en verdad ya no la vas a salvar porque es muy fuerte. Entonces, esto también ayuda a que, por ejemplo, tú le echas y mejora la retención del agua.
Ya. Entonces no la tienes que regar tan seguido. Y al final como que actúa por sí sola. Este humus que nosotros damos siempre tiene huevitos y mini lombrices. Ajá. Porque nuestra motricidad es muy fina, no es tan fina, entonces las podéis matar. Las lombrices crecen dentro de la planta, se comen lo malo que hay dentro de la planta y abren los caminos, las raíces se expanden y cuando ya no tienen nada más que comer, se van por el macetero. Mira, qué Es un proceso increíble. súper intuitivo, solo que nosotros estamos muy desconectados de todo esto. Sí. Entonces, Oye, eso es qué súper importante. Ahora debe haber mucha gente que se está empapando de esto y otra gente que ya tiene conocimiento pero que le gustaría ser parte de este club. ¿Dónde y cómo los podemos encontrar? ¿Y cuál es el costo que tiene para cada persona el ser parte del club? Mira, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, ¿Ya? tanto Facebook como Instagram, @namuntu.lombriclub. Ajá. ¿Ya? El servicio tiene un valor de 15.000 pesos mensuales porque Ajá. claramente hay mucho trabajo detrás. Sí, claro. Hay que lavar los baldes, tampoco se puede lavar así como así porque al final del día también si estamos haciendo una contribución al medio ambiente no vamos a gastar mucha agua y también mucho detergente en lavar los baldes. Claro. Hay todo un proceso detrás, el retiro es semanal. Toda la semana nosotros pasamos por tu casa una vez a la semana, obviamente porque en una ciudad como Santiago estamos en 12 comunas y Sí, hay eso quería a preguntar, 2 más. ¿dónde? Ya. Estamos Pero en San Miguel, La Florida, Macul, Peñalolén, La Reina, Vitacura, Las Condes, es Providencia, Santiago Centro, Ñuñoa, Estación Central y Pudahuel. Bien. Y algunos también tenemos en Viña del Mar y Valparaíso. Mira. No sé, de paso estamos... también quedo. Tan full. Claro, yo estoy en Curacaví, de paso pueden pasar Tienen por que casa. cambiar ya. en el camino la Jimena. Entonces, sucede que, bueno, con esta cantidad de personas que abarcamos, que impactamos, que ya son casi 245 familias, Qué bueno. en verdad no da como para ir un día a La Reina y otro día a Vitacura. No. Y otro día después, al mismo día, en No, la estación central. planifican. Hay que planificar y Planifican hacerlo muy eficiente para que también el impacto medioambiental sea el mínimo posible y abarquemos mucha gente. Sí, Oigan, pues. chiquillos, espectacular. A mí me gustaría que mostraran por última vez las lombrices rojas Sí, un dato importante que californianas, hoy ¿no es día cierto? estamos compostando cerca de 3 toneladas mensuales. ¡Wow! Sí. Así ¡Wow! que el impacto ha sido alto. Y lo más impactante son los niños, porque muchas familias jóvenes, entonces estos niños siempre se emocionan demasiado cuando vamos y cambiamos los baldes. Mira, estos son tres chiquititos. Oye, y acabas de dar en el clavo, Constanza, en algo muy importante, que esto es cultura y mientras de más niños la obtengamos, mucho más fácil que asimilemos los procesos, Son nuestro origen. obviamente nos hagamos parte de esto que es maravilloso. Chiquillos, un aplauso gigante para Constanza, para José, para este club maravilloso llamado Mamuntu, ¿no es cierto? Sí, Oye, claro. los felicitamos y Muchas gracias. cuando tengan novedades, aquí los vamos a estar esperando, Muchas chiquillos. gracias. Los felicitamos por esta Gracias, tremenda Constanza. iniciativa.